Tienen miedo a la reina de los apóstoles y profetas y crean la coartada perfecta, un observatorio de fenómenos místicos marianos para tratar de taparle la boca a la Virgen. La Virgen pura y dolorosa nos avisó en Umbe sobre un falso papa y cómo los obispos y sacerdotes habían perdido la luz del Evangelio, buscando la salvación sin Dios. El papa, los obispos y sacerdotes han perdido la luz del Evangelio, buscan a ciegas, sufren caídas y con ellos los pueblos. Quieren buscar la salvación sin Dios. El último esfuerzo del cielo será el milagro, para la conversión de los pecadores. Orad a mí y recibiréis muchas curaciones. Vengo por toda la humanidad. Se las prometía muy felices Bergoglio y su camarilla del Vaticano, pero no podían imaginarse que les iba a salir enfrente una oposición fuerte por parte de las apariciones marianas. Es que la reina de los profetas nos dio una serie de avisos muy importantes y quien avisa no es traidor. Por eso necesitan tapar la boca a la Santísima Virgen María. Para lo cual han creado ese observatorio de fenómenos místicos marianos, surgido, que empezó a trabajar a partir del 15 de abril pasado, y con el cual pretenden tener esa herramienta, esa excusa, esa coartada con la cual los obispos puedan decir: basta, hasta aquí hemos llegado, eso no me interesa. Bergoglio tiene miedo, Bergoglio quiere callar la boca a la Virgen porque la Virgen, martillo de herejes, ha destapado quién se esconde tras la máscara de Bergoglio. ¿Para qué se ha inventado el misterio de iniquidad, este observatorio de fenómenos místicos marianos? Yo tengo la impresión de que este comité lo han creado a raíz de Umbe, sinceramente, así lo digo, porque Umbe 7 ha hecho un daño tremendo. Ahí se dice que Bergoglio ni siquiera es diácono, no es nada, bueno, y todo lo que hemos dicho en la serie. Yo creo que es por eso, no solo por eso, también de camino aprovecharán para, eh, en fin, poner trabas, cortar, evitar la propagación de ese tipo de apariciones, de mensajes. Está claro que ellos saben que estamos en el final de los tiempos y no quieren que esto siga teniendo recorrido. Y de esa manera, llegado a este punto, ¿qué pasa? Que si se quedan callados, eso les valía cuando la información no se conocía, el no pronunciarse acerca de Umbe. Hasta hace poco, sí, se quedaban callados y como nadie explicaba nada, pues bueno, pero ya si se quedan callados, su posición es muy incómoda, porque quien calla otorga y además, si no dicen que están rechazadas, pues de esa manera dan pie a que no nos puedan atacar, esgrimiendo ese argumento. Yo creo que va por ahí el asunto, está claro. De esa manera cortan, paran que haya gente que se cambie de bando. Esto es un tema de ganar la mayoría de los votantes posibles, dicho esto en términos electorales, y es lo que pretenden hacer. También saben que están pendientes Garabandal de que Conchita diga la fecha del milagro, los secretos de Medjugorje, en fin, no solamente Umbe, ¿no? Entonces ese tipo de información no quieren que sea creíble cuando salga. Van a hacer una jugada para adelantarse. Igual que hacen con todo, con la misa en latín, absolutamente con todo. Es un destructor, va cargándose todo lo habido y por haber, el Opus Dei, en fin, etcétera, etcétera. Así es que es su modus operandi. Y de esa forma, pues claro, evitan que los cobardones, los que no saben, los ignorantes, los tibios, pues den el paso. Ya tienen la justificación. Es que está rechazado, es que esto no es así. Es que, mira, yo no puedo ir contra lo que la gran mayoría, y siempre la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente, ¿cómo va a estar equivocada? La mayoría de la gente, o ya se verá, claro, ya se verá, juega a favor de la falsa iglesia, porque eso es antievangélico. El Señor nunca dijo ya se verá, dijo estad preparados, velad,
Eso es lo que dijo el Señor, pero esta gente también va buscando el ya se verá, como yo conozco curas del Opus Dei, ya veremos. El famoso nadie sabe el día ni la hora, que es la frase más usada y más sacada fuera de contexto, pero que les encanta traer a colación. Vamos, te están ayudando a hacer el programa. Menudo franciscano. O sea, el franciscano, además, dilo, ¿eh? Un franciscano de la Orden de San Francisco, que fue el que nos avisó de que vendría un destructor, y mira tú, el franciscano. O sea, yendo contra lo que dice la Virgen, que coincide con lo que San Francisco de Asís, su padre, profetizó. Si es que esto es el demonio totalmente, vamos, totalmente. Claro, y ahora pues ayudándole desde fuera al obispado de Bilbao, ¿no? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Dice el dicho que éramos pocos y parió la abuela. Bueno, lo que tenemos que decir hoy es gravísimo. Las apariciones marianas que hablen de castigos de Dios son absolutamente falsas. Que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Lo han escuchado bien, no me lo estoy inventando. Es decir, esto lo dice un personaje que es una pieza clave, fundamental, de ese comité, de ese grupo de expertos que están organizando alrededor de Bergoglio, en ese observatorio de fenómenos místicos marianos para estudiar las apariciones marianas, para formar comités de científicos por un lado, de expertos de todo tipo por un lado y de teólogos por el otro, y luego pues todos ellos dan sus opiniones, emiten sus votos, se lo hacen llegar a los obispos que están preocupadísimos en muchos sitios, como por ejemplo en Umbe, en Bilbao, están preocupadísimos y necesitan que el Vaticano les dé la coartada con este invento que se ha sacado de la manga, que Bergoglio ha generado, justamente ha echado a andar el día después de que nosotros hiciéramos el programa, curiosamente al día después de Umbe Testamento, el pasado día 14 de abril, el día 15, inicia un sábado a trabajar este observatorio de fenómenos místicos. Que el observatorio se interpuso, quien quiera interpretarlo que lo interprete así, entre el capítulo Umbe Testamento y la misericordia de Dios. O sea, se mete ahí, ¿verdad? Ahí se mete el observatorio, a entorpecer, a tratar de desconectar una cosa con otra, en medio, estorbando. Ahí lo tenemos. Stefano Sechin, las apariciones se examinan con lupa. El presidente de la Pontificia Académica Mariana recalca la importancia de la verificación ante el aumento de engaños. Hombre, ya resulta curioso que nos vayan a hablar de engaños estos que están al servicio del engaño masivo de Bergoglio, del falso papa, del usurpador, de este personaje siniestro que ni siquiera es sacerdote válidamente ordenado, según nosotros entendemos. Claro, obviamente les pica mucho las apariciones marianas en Umbe, le pica mucho que hayamos descubierto, gracias a ellas que no tiene el diaconado Bergoglio, y que, como no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios, pues concluimos que ni siquiera su ordenación sacerdotal es válida. Así que esto, claro, no lo pueden consentir. Ya hicieron el enjuague de esconder su no diaconado, pues quitándole la fecha del currículum vitae del diaconado al resto de papas, pero claro, ya cómo van a seguir ocultando la realidad de que este impostor en grado sumo está encaramado en la silla petrina. Bueno, pues aquí tenéis esta entrevista a este personaje que nos habla de engaños. Tiene la cara de hablarnos de engaños. Este franciscano, parte del comité directivo del observatorio, el cual, fijaos cómo empieza con la primera pregunta, que esto fue publicado el pasado domingo, el Día del Buen Pastor. ¿Cómo nace el observatorio sobre apariciones y fenómenos místicos vinculados a la figura de la Virgen? Surge para dar una respuesta a todos los problemas, a la confusión que han creado ciertas apariciones falsas. En el siglo XIX, por influencia del positivismo, la Iglesia casi negaba lo sobrenatural, no le daba importancia, pero el problema es que si lo pasas por alto pueden nacer sectas, como ya ha ocurrido. América Latina es un ejemplo rampante de proliferación de santeros, curanderos, gurús, gente que quiere sacar tajada de la credulidad del pueblo y de su dolor.
Luego está el peligro de la infiltración de las mafias. Nos van a hablar de infiltración de las mafias. Pero ¿por qué no va a buscar primero esa infiltración de las mafias dentro del Vaticano? La mafia de San Galo que puso a Bergoglio, la mafia de la masonería eclesiástica. Eso no. Que saben que los santuarios son una fuente de dinero. Por eso son los propios obispos los que nos han pedido explícitamente una mariología sana y sólida. ¿Cuál va a ser su papel? No estamos aquí para ocupar el lugar de los obispos, solo ofrecemos formación. Les intentamos ayudar, fijaos, les intentamos ayudar a los obispos, intentan ayudar a los obispos. Recordad lo que dijo la Virgen en Umbe, ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. Y eso es lo que Agustín Aranda y yo hemos tratado de hacer, ayudar a que se entienda Umbe, a que se entiendan los mensajes de Umbe. Unos mensajes encriptados, difíciles de entender, que durante 50 años han pasado desapercibidos, los han dejado en paz porque eran muy extraños, porque se atribuían unas interpretaciones pues groseras al Papa Juan Pablo II y demás. Y como nadie los podía entender ni explicar debidamente, cuando hemos llegado nosotros y hemos empezado a entenderlos por la gracia de Dios y explicarlos con diferentes ayudas, ¿qué ha pasado? Que han cambiado los mensajes, cambiaron los mensajes, la literalidad de los mensajes de la Virgen. Fijaos hasta qué punto pueden llegar todos estos personajes a los cuales lo que más les importa es salvaguardar a toda costa a su jefe Bergoglio. Eso es lo único que les importa realmente. Cambiaron de forma gravísima, ya hicimos la explicación de este tema en Umbe 2 y Umbe 3, cambiaron los mensajes de la Virgen, tuvimos que escribir al obispo, tuvimos que hacer un programa, a los 4 días devolvieron la pureza, la integridad y la literalidad de los mensajes de la Virgen. Y va a decir este señor que vienen para intentar ayudar a los obispos, porque dice, muchas veces se enfrentan a situaciones de este tipo y no saben qué hacer, no están preparados, o niegan el fenómeno o lo ventilan de forma positiva demasiado rápidamente, otras veces son muy condescendientes. Por eso, cuando un obispo no sabe qué hacer o quiere crear una comisión de estudio, nos llama. Hay que tener claro que la Pontificia Academia Mariana Internacional, PAMI, es un organismo que depende directamente de la Curia Romana, o sea que imaginaos, ¿no?, la Curia Vaticana de Bergoglio. Somos los únicos competentes en el tema de la figura de María en todo el mundo. Los únicos competentes, fijaos. Nuestros estudiosos están acreditados por la Santa Sede, es decir, se nos reconoce como expertos en esta disciplina y por tanto con derecho a intervenir. Cuando nos ponemos manos a la obra lo hacemos con un certificado de la Santa Sede que nos acredita como personas dignas de confianza sin intereses externos, pero son los obispos los que hacen el juicio final y tienen la última palabra. Ahí lo tenéis, comités, grupos de expertos, todos intentando ayudar a los obispos, que son los que tienen la última palabra. Ellos dicen que son los únicos acreditados, los únicos que tienen autoridad para poder decir, interpretar correctamente, dicen ellos, el tema de la figura de María en todo el mundo. Bueno, pues si ellos lo dicen, ellos se lo creerán, ¿verdad? Pero fijaos cómo sigue la entrevista. ¿Qué pasa si empieza a ser un fenómeno que traspasa fronteras y no se limita a la realidad local? Si el fenómeno se amplía y se vuelve mundial, como en Medjugorje, por ejemplo, entonces interviene la Congregación para la Doctrina de la Fe, también interviene cuando hay un problema doctrinal o teológico. ¿De qué tipo? ¿Puede poner un ejemplo? Tenemos un ejemplo claro en los estudios sobre Madre Ágreda. Fue condenada por la Inquisición porque dijo que María es la madre de la Iglesia. Se tomó como un error teológico, pero no lo era. ¿Tiene un presupuesto asignado? No, por hacer esto no recibimos ninguna remuneración, trabajamos gratuitamente. Esto refuerza nuestra independencia, no tenemos ningún interés que no sea el bien de la Iglesia. Lo mismo le digo yo a usted, señor franciscano, nosotros trabajamos gratuitamente por amor a la Iglesia y al papado y a la verdad. Usted dice que no tiene ningún condicionamiento de ningún tipo. Bueno, permítame que no me lo crea mucho. Y la última pregunta. Bueno, no, quedan más. ¿Esto también puede eliminar el trabajo? Nuestro trabajo está bien coordinado, tal. Bueno, vamos a pasar esto para que no lo alargar mucho. ¿Cómo funciona la comisión de estudio? Las apariciones se examinan con lupa de forma interdisciplinar bajo una perspectiva científica. La comisión está formada por médicos, abogados, psicólogos. Hay que analizar, por ejemplo, la moralidad de los videntes, su estado físico y psíquico, o si hay condicionamientos o intereses externos.
Bueno, ya hemos dicho que lo explicamos en el programa sobre las apariciones en Chile, en Peñablanca, que las apariciones pueden ser verdaderas, aunque luego el vidente pierda la cabeza, lleve una vida pecaminosa posteriormente y demás. Son gracias gratis total, lo que uno recibe para el bien del pueblo, para dar ese testimonio al pueblo de lo que ha visto, de lo que el cielo, de lo que la Virgen le dice. Que luego lleve una vida santa sería lo ideal, pero no necesariamente que lleve la vida santa indica que la aparición sea verdadera o no lo sea. Cada miembro de la comisión dice, luego se procede a la votación. Cada miembro de la comisión emite un juicio por escrito, da su voto, su opinión positiva o negativa. Este material se entrega al obispo para que decida. Es decir, están muy preocupados por las apariciones marianas, porque María es la única que le hace frente a Bergoglio. Entonces necesitan tener controlado el tema de la Virgen, la cuestión profética de María, la reina de los profetas. ¿Qué elementos pueden hacer sospechar de que se trata de algo falso? La Santa Sede dictó unas normas claras sobre esto en 1978. Por tanto, hay un protocolo en acto, pero hay señales de alerta. ¿Quiere una madre castigar a sus hijos enviándoles enfermedades, la muerte? De ninguna manera. Así que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Mire, señor franciscano, lo que es absolutamente falso esta afirmación que usted ha hecho, porque usted tendría que arrancar muchas páginas de la Biblia. Usted está diciendo que Dios no castiga, todo lo contrario, Dios sí castiga, y el tema está en que Dios avisa, porque el que avisa no es traidor, y nos envía a María, que ella nos avisa, porque ustedes, que son unos asalariados y unos falsos pastores, no avisan al pueblo. Y cuando no se avisa al pueblo, se traiciona la verdad revelada por Dios. Y ahora decir que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, lo que es absolutamente falso es lo que usted está diciendo, y ya está enseñando usted la patita por debajo de la puerta de cuáles son las siniestras intenciones de este observatorio. Así que pues ha quedado usted bastante descubierto. Ustedes quieren tapar la boca, amordazar a la reina de los profetas. Es bastante evidente. ¿Cuántas apariciones marianas no nos advierten de que si no cambiamos nos vendrá un castigo? Garabandal, Akita, Fátima, pues prácticamente todas, porque una madre avisa, una madre que está preocupada por sus hijos tiene que avisar. Y ustedes pretenden que todo eso no se haga, no lo haga Dios, no lo haga la Virgen. Pues en el Domingo del Buen Pastor, el presidente de la Pontificia Academia Mariana, Stefano Zechin, pues hizo de mal pastor y ya está empezando a trabajar en contra de la Virgen. Y dice algo tan falso, como que hay muchos errores. Efectivamente, errores son los de aquellos obispos que manipulan los mensajes, pero no solamente me refiero a ese tipo de errores. El señor obispo de Bilbao le puede informar del tipo de errores que existen al manipular los mensajes de la Virgen, cuando avaló los cambiazos que desde la propia página oficial hicieron. Bueno, también están los errores interpretativos. Decir que una madre no puede hablar de castigo, pero ¿cómo que no? Y el Evangelio, usted es un modernista intragable, usted no es digno de ser hijo de San Francisco de Asís, porque además es franciscano. Su padre San Francisco ya nos advirtió de un destructor. ¿No se ha leído esa profecía? ¿O va a decir también que es un error? En fin, hace 21 años, un cura vasco, Eusebio Arregui, decía lo mismo que usted, pero él tiene mucha más disculpa, porque creo que era el año 2002. Y decía que como una madre va a hablar de castigos, que no, que eso no era propio de las apariciones de allí, de su tierra, de Vizcaya. Este cura vasco, el cura del Athletic de Bilbao, pues decía eso, ¿no? Porque además es del Athletic de Bilbao, de la tierra, en fin. Él ya desde la propia tierra hace 21 años se encargó de desacreditar las apariciones. Pero es que ahora usted, en lugar de trabajar para la veracidad, está en la línea del Vaticano, en la línea de ir contra aquellas apariciones que hablen de castigos. ¿Usted qué pretende? ¿Que la Virgen en los últimos tiempos hable de qué? ¿De qué quiere que hable? ¿Que haga poesía? ¿Que
que hable de otras cosas, o que simplemente el agua se limite a curar y se acabó, ¿no? Y nada más. Pues no, el agua cura para dar testimonio de la veracidad de los mensajes y de los fenómenos sobrenaturales místicos que allí han sucedido. Llegan ustedes tarde, pero ustedes lo que están haciendo es confirmando las palabras de la Virgen y arrastrando a otros al error. Ustedes están, a la gran mayoría tibia, acomodada, modernista, que no cree en absoluto que estemos en el final de los tiempos, la está confirmando en el error. Y a la minoría de hijos de la Virgen, que por lo menos luchamos para ser dignos de llamarnos hijos de la Virgen y no ser hijos del diablo, el padre de la mentira, como otros, del otro bando, que van contra la Virgen, pues nosotros estamos con su lamentabilísima actuación siendo confirmados en la fe. Entonces, ustedes van claramente a tumbar las apariciones que hablen de castigo, la trilogía escatológica española y otras más, claro, no solamente Garabandal, que viene confirmada por Umbe, la propia Umbe, que ya se ha mostrado probada y cierta con el cumplimiento de 5 profecías, una de las cuales es esa precisamente, que los curas vais en contra de la veracidad de los mensajes de la Virgen. Estáis echando tierra sobre la Virgen, os va a salir carísimo eso, si no rectificáis a tiempo. Y también contra Prado Nuevo, porque Prado Nuevo sí que habla de castigos. Hombre, ahí la Virgen explica pues lo que nos espera ya mismo, en la semana de gran tribulación, con Rusia de protagonista, y ella que será la corredentora. Pero claro, ustedes detestan sus dogmas, sus milagros, sus apariciones, sus mensajes, su papel de madre de la Iglesia. Ustedes son del otro bando. Ustedes son del bando de su enemigo, que también aparece, por cierto, en las apariciones de Umbe para engañar y confundir. Así que, señores, no engañan a nadie que realmente no quiera ser engañado. Es lamentabilísimo. Y de verdad, dimita, como si fuera usted un político. Si usted no merece ni ser religioso, váyase, hombre, dedíquese a otra cosa, por favor. Deje ya de hacerle el juego a los enemigos de la Iglesia y de la Virgen. El juego será global, para todos, para muchos. Pues mientras que libraba al justo Lot, eran castigados Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Afligido a causa Lot de la vida lasciva de aquellos malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía día por día su alma justa al ver y oír las obras inicuas de ellos. Bien sabe entonces el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio que los castigará. Esto es palabra de Dios, señor Cecchini, palabra de Dios. Bien sabe entonces, repito, el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio que los castigará. A los injustos. Y usted con sus palabras parece que se pone del lado de los injustos. Ya explicamos en un vídeo por qué Bergoglio es injusto tal y como lo define la Virgen en Umbe. Lo califica con varias palabras, pero la más grave de todas es cuando lo llama injusto. Injusto es lo más terrible que se puede escuchar, calificativo, el peor calificativo en el ámbito de la Biblia, de la palabra de Dios, que una persona puede recibir. Así que luego está hablando San Pedro de la corrupción de los falsos doctores, que blasfemando de lo que no entienden, perecerán también como aquellas aquellas bestias irracionales que recibieron su paga en el salario de la iniquidad. Y es que tenemos que recordar que llevamos 10 años viviendo el misterio de iniquidad desvelándose ante nuestros ojos en el 675 del Catecismo a través del gran impostor, la impostura religiosa del gran impostor. Y el misterio de iniquidad manifestándose ante nosotros, por tanto, no tiene nada de extraño que la iniquidad nos diga que van a tomar por nulas, por falsas, todas las apariciones marianas que nos adviertan de castigos de Dios. Es que es la iniquidad, la voz de la iniquidad quien está hablando, quien no quiere ser castigada, obviamente. Buscan la felicidad en la voluptuosidad, dice San Pedro, del momento. Sucios e inmundos se deleitan en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de la mujer adúltera y no cesan de pecar. Con halagos atraen las almas superficiales y su corazón está versado en la codicia. Son hijos de maldición, que dejando el camino derecho se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el salario de la iniquidad. Amó el salario de la iniquidad, como el misterio de iniquidad a través del gran impostor que es Bergoglio se está manifestando ante nuestros ojos, y ahora se manifiesta con algo más, que es este observatorio de fenómenos místicos para estudiar las mariofanías, y todas aquellas que le molesten a Bergoglio, ya hemos dicho
que ellos han, fijaos, os voy a leer la noticia para que lo veáis muy, muy clarito. Dice que la Pontificia Academia Mariana crea un observatorio de fenómenos místicos, la Santa Sede ha creado un nuevo observatorio para el estudio de apariciones marianas, el organismo se encargará de analizar e interpretar los fenómenos relacionados con posibles apariciones marianas de la Virgen, lacrimaciones, locuciones interiores, estigmas y otros fenómenos místicos en curso o ya ocurridos, pero que todavía esperan un pronunciamiento sobre su autenticidad por parte de la autoridad de la Iglesia. Entonces dicen que no admitirán contenidos de apariciones o mensajes que sean apocalípticos o de denuncia de la situación en la Iglesia. Con esta frase el padre Stefano Cecchín, el del que estábamos hablando antes, presidente del PAMI, pues nos deja muy claro que no admitirán contenidos de apariciones o mensajes que sean apocalípticos o de denuncia de la situación de la Iglesia, que es lo que nosotros estamos haciendo con Umbe, por ejemplo. O sea que ni Fátima, ni Garabandal, ni Umbe, ni Prado Nuevo, ni Akita, ni todas aquellas, o la que tanto le gustaba al Papa Juan Pablo II, la Salet, nada, todo lo que sea apocalíptico. Recordemos lo que dijo Bergoglio, que se burlaba de los sacerdotes que hablaban del fin de los tiempos y del anticristo. No les interesa nada de eso, porque no quieren que el pueblo despierte, no quieren que la gente entienda, que el católico entienda el momento histórico que vivimos del fin de los últimos tiempos. Y que Bergoglio, quién es y qué papel tiene, no les interesa eso. Por tanto, todo lo que sea que la Virgen nos esté avisando de este tema, de este momento que vivimos, lo quieren tapar. Le quieren tapar la boca. Esto sí les va a servir, desgraciadamente, para seguir ahondando en la mentira, en la perdición de almas, para seguir ofendiendo a la Virgen. Y aquellos incautos, oficialistas, tibios, que no quieren darse por enterados de que estamos en el final de los últimos tiempos, ya van a tener la excusa que buscaban. Es decir, con esto van a certificar la mayoría absoluta estadística de los que se van a perder por culpa de ellos, haciendo buenos los mensajes de la Virgen. El del 25 de julio del 71 lo tienes que leer, porque dice: los curas, los obispos y el Papa han perdido la luz del Evangelio, sufren caídas, arrastran a los pueblos. Gravísimo. Arrastran a otros, y eso es lo que están haciendo. Están dando cumplimiento a esa profecía de la Virgen también. Están arrastrando. Y por contra, pues el pequeño grupo que sí cree en los mensajes de la Virgen de Umbe va a salir más reforzado. O sea, están haciendo un parteaguas. Están confirmando en el error a la mayoría y confirmando en la fe a la minoría. Y sigue este personaje franciscano, este presidente, diciendo que es importante aclarar porque a menudo supuestos mensajes generan confusión. A ver, aquí quien genera confusión ya sabemos quién es. Bergoglio, no los mensajes. Eso habrá, pues claro que habrá falsos profetas, falsos videntes, pues por supuesto que sí. Pero aquí quien genera confusión es Bergoglio. Es donde ustedes tenían que poner la mira. Dice: difunden ansiosos escenarios apocalípticos e incluso acusaciones contra el Papa y la Iglesia. ¿Cómo podría María, Madre de la Iglesia, socavar su integridad o sembrar el miedo y la oposición? Ella que es Madre de Misericordia y Reina de la Paz. Ustedes nos quieren presentar una imagen buenista de la Virgen, pero la Virgen es Reina de los profetas, y la Virgen es buena y es Madre, y es martillo de herejes, y no consiente en el error, en la mentira y en el engaño, cosa que estamos padeciendo por esa mafia que ha usurpado la sede petrina. La Virgen nos advierte y nos blinda en Umbe contra todo este engaño masivo que estamos viviendo, y ustedes ahora van a venir para poder convencer a los católicos ingenuos, a los católicos oficialistas, a los católicos que no quieren terminar de ver la verdad, para que se puedan amparar en su engaño, en ustedes, en ese observatorio engañabobos, ¿verdad que sí? Pues ya queda la gente advertida con este trabajo que estamos haciendo hoy. En el fondo lo que quieren ustedes es apagar el espíritu profético de la Virgen y sus mensajes, de la Reina de los Profetas. La quieren amordazar a toda costa. Y no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Solamente van a engañar a quien se quiera dejar engañar.
Dice ustedes, no estamos aquí para ocupar el lugar de los obispos. Bueno, esto ya lo hemos explicado antes, ¿verdad? El obispo de Bilbao seguro que les pidió ayuda a ustedes como tantos otros y ya tienen la herramienta necesaria, la excusa y bueno, pues cuando uno comete un crimen pues necesita tener una manera de esconderse, ¿verdad? Una coartada, esa coartada que ustedes buscan a través de señores obispos para quedarse tranquilos, ¿verdad? Para poderse lavar las manos a través de este observatorio. Ahí la tienen, engáñense si quieren, hagan lo que quieran, pero tendremos que dar cuentas a Dios. Benedicto, recuerden que nos alertó cuando todavía era cardenal en el 25 de julio de 1996, cuando le dedicó al jesuita, al padre Alfredo Sáenz, unas palabras para un libro que le iba a publicar sobre el anticristo y dijo el entonces cardenal Ratzinger que el tema de los últimos tiempos era de programado olvido el no hablar de este tema. Bueno, pues Benedicto XVI habló sobre el tema del anticristo en su libro Jesús de Nazaret. En el año 2015, recientemente, dijo que en una dedicatoria que le puso a un expolítico, concretamente Vladimir Palko, exministro eslovaco, un estadista católico, donde le decía lo siguiente: vemos cómo se expande el poder del anticristo y solo podemos orar para que el Señor nos dé pastores fuertes que defiendan a su iglesia en esta hora de necesidad del poder del mal. Benedicto XVI era consciente del fin de los últimos tiempos que vivíamos, era consciente, lo dijo en una entrevista de Peter Sewell, de que él sería el último papa antes de Pedro Romano, lo dejó caer clarísimamente en esa entrevista, dicha en Código Ratzinger. Y aquí, en esta dedicatoria, en el año 2015, mostró su preocupación para que el Señor nos diera pastores fuertes que defendieran a su iglesia frente al poder cada vez más expansivo del anticristo. En fin, siempre nos avisó y denunció sobre el anticristo, que había que hablar del fin de los últimos tiempos, asoció la dictadura del relativismo del anticristo y todo lo que apoya la Agenda 2030, que lidera Jorge Mario Bergoglio, con lo que estamos viviendo ahora. Hemos visto las blasfemias de Bergoglio en estos 10 años contra la Virgen, las herejías contra la Virgen, el odio al quinto dogma mariano, el odio a la Virgen como corredentora, que dijo que no nació santa, sino que se hizo santa, y bueno, el broche de oro que le faltaba a Bergoglio era taparle por completo la boca a la única persona que le puede hacer frente y sombra, que es la Santísima Virgen María. Y es lo que está haciendo con este observatorio, es lo que pretende, taparle la boca a la Virgen. Porque ella desenmascara por completo a este infiltrado seglar golpista que es Jorge Mario Bergoglio. En Umbe lo deja clarísimo, y a por Umbe van a ir sin duda alguna, entre otras. En fin, los católicos tenemos que elegir o Bergoglio o la Virgen, no hay más. O Bergoglio y el Observatorio de Fenómenos Místicos, o la Virgen, Reina de los Profetas, hay que elegir. Entonces ya es que está claro, o sea, aquí hay que estar en uno de los dos bandos, o en el bando de la Virgen de Umbe y la misericordia y las explicaciones parusíacas que ha dado Mauricio, o del bando del observatorio, que niega todo eso sin haberlo estudiado con rigor y, por supuesto, de forma totalmente parcial. Las conclusiones de este observatorio están ya escritas antes de ponerse a estudiar nada. Todo esto es un paripé lo que van a hacer. Pues esto es la realidad de lo que tenemos. Ya los obispos españoles, lo hemos dicho muchas veces y lo recordamos siempre, en los años 60-70 hicieron un pacto entre ellos para no aprobar ninguna aparición mariana en España. Lo reconoció el propio ex obispo, el que fuera obispo de Garabandal, don Juan Antonio del Val, al catedrático Sánchez Ventura, que se habían puesto de acuerdo para no aprobar ninguna aparición mariana en España. Le tienen miedo a la Virgen, lamentablemente.
Y todos sabemos que una iglesia sin profecía es una iglesia herida de muerte, y es la falsa iglesia de Bergoglio, horizontal a más no poder, sin la fuerza del Espíritu Santo, con un personaje que no tiene ni gracia de estado como sacerdote y mucho menos gracia de estado papal. Y lo único que puede hacer es confirmar en el error, en la confusión y en lo que siempre decimos. Así que hacemos una llamada muy seria a los católicos para que elijan bando. ¿Con quién quieren estar? ¿Con la Virgen, Reina de los Profetas, o con este observatorio falso de falsos doctores que van contra la palabra de Dios y que se escandalizan porque la Virgen advierta de que si no cambiamos vendrán castigos? Y ya por eso dicen que es falsa. Así que no admitirán contenidos de apariciones o mensajes que sean apocalípticas o de denuncia de la situación de la Iglesia. Esta es la realidad de estos personajes y esto es lo que tenemos. Guía autorizada de la Iglesia, dice él. Guía autorizada de la Iglesia. Bueno. Sobre todo es que aquí solamente se puede elegir entre una de estas dos opciones, en el caso de que no se acepten nuestras interpretaciones. Si no se aceptan nuestras interpretaciones, solamente hay dos posibilidades, dos. Una, decir por qué no se aceptan, dónde están los fallos, y proponer otras explicaciones sólidas y bien razonadas en base a los mensajes de la Virgen y a los fenómenos místicos acaecidos. Esa una, que no ha hecho nadie. Y la segunda, salir a la palestra diciendo que las apariciones y los mensajes de la Virgen de Umbe son falsos. No hay otra. Entonces, si no hacen ninguna de esas dos, lo que tienen que hacer es apoyarlas. O como mínimo, no poner palos en las ruedas, no echar tierra encima. Eso como mínimo, quedarse calladitos. Tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural, decía Benedicto, y lo que realmente se necesita es que las oraciones de las diócesis enteras y de la Iglesia mundial vengan al rescate para resistirlo. Bueno, pues mientras tanto los sacerdotes y los padres envían a los jóvenes a la JMJ de Lisboa, donde ya sabemos que se va a hablar de la agenda precisamente no cristiana sino del otro. Así que esto es lo que tenemos. Decía Benedicto que el cuerpo de la Iglesia está dividido en una Iglesia oscura y malvada y una Iglesia justa. En el estado actual, los dos cuerpos de la Iglesia están inseparablemente mezclados, pero se dividirán al final de los tiempos. Esto está advertido hace mucho tiempo por Joseph Ratzinger, antes de ser papa. Dos cuerpos de la Iglesia inseparablemente mezclados, pero que se dividirán al final de los tiempos. La Iglesia escribió el futuro Papa en 1956, es hasta el juicio final tanto la Iglesia de Cristo como la Iglesia del Anticristo. En el 56 ya ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo, ahora ya no llueve porque ya sabéis lo que pasa para que no llueva, lo que nos tiran desde los aviones. El Anticristo pertenece a la Iglesia, crece en ella y con ella hasta la gran separación que será introducido por la última revelación. El obispo anglicano Wright escribió en su sencillo libro sobre Apocalipsis que este es el escenario apocalíptico que presenta el último libro de la Biblia, que solo después de que el mal haya hecho lo peor y el demonio se haya expuesto por completo podrá ser destruido de una vez por todas. Pues ahora quien quiera ver se tendrá que dar cuenta que ya se ha expuesto por completo al tener la desvergüenza de decir esto que ha dicho este personaje, que hay una señal de alerta para saber si una aparición es falsa, que te hace sospechar que es falsa, dice cuando aquellas apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Absolutamente falso es este personaje con esa declaración que confunde y que nos muestra las verdaderas intenciones que tienen. Declaración de guerra contra la Santísima Virgen María, a la que quieren tapar la boca. Los católicos que tienen que elegir qué posicionarse, aquellos que desprecian Umbe y desprecian nuestras interpretaciones de Agustín y mía, tienen que decir cuáles son sus interpretaciones o decir si consideran que Umbe es falsa,
pero no deben confundir y no deben posicionarse con el Observatorio de Fenómenos Místicos Marianos de Bergoglio, porque si lo hacen, pues estarán tomando partido, obviamente, contra la Virgen. Bueno, pues los pastores tienen ante todos los pastores una situación muy seria, un aviso muy claro de la Virgen en Umbe. La Virgen lamentablemente no puede contar con la mayoría de los obispos y de sacerdotes, en Umbe lo dice, se queja amargamente, y los sacerdotes pues tienen que tomar partido, porque no tomar partido ya es tomarlo, y el oficialismo no salva, lo que salva es el amor a la verdad. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.